Ahora sí. Bueno, entonces estamos viendo para los temas que ya se tienen diseñados para esta actividad 3, tienen las evidencias que ya están programadas ahí en plataforma. Lo que va a variar son las fechas. Las tenemos programadas una o dos, me parece, para la semana anterior, pero como estuvimos recorriendo las actividades, entonces pues nada más nos va a quedar para entregar las actividades en el transcurso de esta semana. ¿Por qué? Porque el domingo forzosamente tendríamos que aplicar el examen correspondiente. Entonces, los temas que vamos a ver y que están también ahí en el foro van a estar comprendidos de lunes a viernes. Y también las actividades de lunes hasta el domingo. Todos los que por alguna razón no las puedan entregar por cuestiones de trabajo, porque, pues, o por cualquier razón que sea, va a estar abierta las ligas hasta el día 25 de junio. Entonces, ahí para que ustedes consideren, porque eso sí tenemos que cerrar la siguiente semana. Y ahorita lo que ya estoy calificando son lo que me faltaba de las evidencias, que está largo los ejercicios de la actividad o la última evidencia. Ya estoy poniendo ahí calificaciones para que ustedes puedan tener sus resultados completos. Pero les aseguro que de aquí al miércoles, jueves, que ustedes ya estén más o menos preparados para el examen, ya tendrán ahí sus calificaciones de la actividad 2. La verdad sí estamos muy pegados, pero bueno, tratamos de ver lo más que se pudo. Nada más nos vamos a saltar por ahí dos subtemas, pero que de alguna manera sí se van a ver en el transcurso de lo que viene de funciones trigonométricas. Entonces prácticamente pues se va a ver todo lo que se tenía contemplado. Y bueno, vamos a comenzar para compartirles la lectura, comenzando primero con los temas. Aquí está. Déjenme ver si lo puedo compartir directo. Ok. Entonces ahí tengo compartido lo que son los temas para esta actividad número 3. Ustedes observan ahí geometría y trigonometría, lo que corresponde a la actividad 3, resolución de triángulos rectángulos, que es en lo que nos vamos a estar enfocando, propiedades y clasificación de los triángulos. Miren, esta actividad la van a realizar también ahí como evidencia. Es cuestión solamente de que ustedes lean ahí cómo se caracterizan los triángulos, cuáles son sus propiedades y cómo se pueden clasificar dependiendo de sus ángulos y de sus lados. Entonces, eso es un resumen prácticamente de lo que viene ahí en su ontología. Y nos vamos a enfocar mucho en lo que es el teorema de Pitágoras. Para poder resolver un triángulo, vamos a estar resolviendo los lados de un triángulo cualquiera que nos den los datos para poder ustedes aplicar el teorema de Pitágoras, las funciones trigonométricas a partir de los triángulos rectángulos y la transformación de radianes y grados. Eso es lo que se vería en la actividad número 3. Si observan ustedes y ya leyeron por ahí las actividades de esta actividad, es a lo que corresponde. Entonces se pueden basar por ahí en las actividades que van a entregar como evidencia para dar el resumen general. Sí, estamos ya de veras muy cortos en tiempo y vamos a tratar de ser un poquito más específicos en las asesorías. Vamos a comenzar el día de ahora con el teorema de Pitágoras para ver si dejamos funciones trigonométricas para el miércoles y para el viernes radianes y grados, la transformación, que es una cuestión muy sencilla. Aquí ustedes pueden utilizar la fórmula general, inclusive su calculadora, solamente que sí tienen que fijarse de qué a qué se les está pidiendo esas transformaciones, porque a veces se les pide nada más media transformación, y entonces nada más sería de cuestión de fijarse en qué unidades se les pide esa transformación. Y bueno, nos vamos a pasar, muchachos, directamente allá a su ontología para irnos más o menos en orden y que también ustedes vayan marcando ahí sus notas. Bueno, ahí nos vamos a ir. Mira, aquí comenzaremos lo que corresponde a la actividad 3. Y ahí nos marca que la resolución de triángulos rectángulos, que sí lo vamos a ver. Y entonces ahí de donde ustedes van a hacer su resumen precisamente son propiedades de los triángulos. Ahí van a tener que leer cuántos son los grados de un triángulo y tienen ahí algunos ejemplos de cómo se pueden calcular. De todas maneras, nosotros aquí los vamos a estar calculando. La clasificación de los triángulos también viene ahí en su ontología. Ahí ya viene de manera sintetizada. Y a lo que nos vamos a enfocar ahorita es en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy utilizado en geometría porque aparte de que nos da la habilidad o nos proporciona muchas maneras para que nosotros podamos calcular los valores de un triángulo, ya sea en cuanto a longitud o en cuanto a ángulos,
también nos ofrece la oportunidad de resolver ejercicios. Aquí lo importante es que nosotros identifiquemos cuáles son los lados de un triángulo y cuál es la hipotenusa. Generalmente nuestros triángulos ustedes los pueden ver en esta posición, pero también pueden estar inclinados, pueden estar hacia arriba formando el ángulo recto y pueden tener diferentes posiciones, también diferentes ángulos. Pero nos vamos a enfocar precisamente a cuánto miden nuestros ángulos en un triángulo. Un triángulo equilátero mide 180 grados sus tres ángulos. Cuando nosotros tenemos un triángulo de esta manera, y aquí observamos que este ángulo es de 90 grados, y si nos dan un ángulo de aquí y no nos dan otro ángulo de por acá, nosotros podríamos sacar el resultado solamente con la sumatoria de esos ángulos. Déjenme, me paso al siguiente ejercicio anterior para ir viéndolo. Ah, pensé que aquí estaba. Aquí está, miren. Para ir viendo cuánto miden los ángulos. Y eso es importante porque también nosotros vamos a resolver ejercicios basados en lo que mide un ángulo. Miren, me regresé unas páginas anteriores para ver desde el inicio. Dentro de las propiedades de los triángulos que ustedes van a leer más adelante, está la sumatoria de los ángulos. Esto es importante porque nos pueden dar 2 o 3 o 4 triángulos y con algunos valores nosotros podríamos sacar todos los demás ángulos que están determinados o que están pasando por las líneas diagonales de alguno de ellos. Pero nosotros no nos vamos a enfocar a los demás ángulos, ni a los demás triángulos, ni a nada. Nada más nos vamos a enfocar a un solo triángulo. En este triángulo que ustedes observan, nos dice y nos remarcan que los valores de los ángulos de este triángulo son en sumatoria 180 grados. Aquí pues tenemos un triángulo que cada uno de sus ángulos que ustedes ven aquí, este mide 60 grados, este mide también 60 grados, pero habrá triángulos en que uno mida más que otro. Para este caso, pues está sencillo porque nosotros ya sabemos ahí que este triángulo mide 180 grados. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar cuánto mide este ángulo que les estoy marcando aquí, lo vamos a hacer únicamente con la diferencia de estos ángulos que ya nos dan como dato y el dato general que nosotros sabemos de que todos los ángulos miden 180 grados. Y si nosotros recordamos que todos los ángulos dentro de un triángulo miden 180 grados, entonces para obtener el valor de ese ángulo que nos está faltando, pues solamente vamos a restarle la cantidad o los grados que tengamos aquí en este triángulo. Entonces vamos a poner nuestra resta de 180 grados, que es los tres triángulos que miden, los tres ángulos del triángulo que miden en total 180 grados, menos 60 que mide este ángulo, menos el otro 60 que también mide este ángulo. Y el total sería igual a 60 grados. Pero va a haber triángulos que sus ángulos no sean iguales. Y de todas maneras nosotros tenemos que tener esa consideración. Por ejemplo, este triángulo, miren. ¿Sí? Este triángulo, si ustedes observan, nos están pidiendo que determinemos cuánto vale el valor de teta. Este ángulo que tenemos aquí es el valor de teta que nos están solicitando. Pero también nos da la información de que ese ángulo mide 34 grados. Este ángulo que está hacia a la derecha mide 20 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una diferencia. Sabemos que cada uno de las sumatorias de estos ángulos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces vamos a colocar 180 menos el valor de este ángulo que es de 34 grados y también le vamos a restar el valor de este ángulo que mide menos 20 grados. El total o la diferencia que tenemos aquí es igual a 126 grados. Por lo tanto, el valor que nos están solicitando es 126 grados. Aquí tienen algunas medidas porque aquí mismo están aplicando lo que corresponde a calcular los lados de un triángulo, pero lo vamos a hacer por aparte. Ahorita nada más estamos repasando cómo calculamos los valores de los ángulos. Nos vamos a pasar a la siguiente figura y ustedes observan allí que aquí tenemos un ángulo recto. Miren, aquí está. Cuando nosotros tenemos esas figuras de antemano, nosotros ya sabemos que ese ángulo mide 90 grados, ¿sí? Pero a lo mejor nuestra visión nos engaña y a lo mejor en lugar de medir 90 mide 88 o mide 85 y es muy poquita la diferencia que hay hacia la diagonal para formar un ángulo recto.
Pero para quitarnos de dudas, nosotros podríamos tener conocimiento de cuánto miden estos ángulos. Y de todas maneras, al momento de hacer nuestra resta, veríamos si efectivamente aquí mide 90 grados o no los mide. Para nuestro caso, pues entonces vamos a poner ahí que el ángulo sigma que nos están aquí solicitando va a ser igual a 180 grados que mide el total de los ángulos de esta figura, menos 60 grados de este ángulo que está en la parte de arriba, menos 30 grados del ángulo que está a su derecha. Y el momento de hacer nuestras operaciones, pues ahí verificamos que efectivamente mide 90 grados. Y así como ese ejercicio, pues se les van a presentar varios ejemplos con algunas diferencias. Enseguida es lo que ustedes van a hacer como resumen. Van a clasificar los triángulos, van a hacer un resumen de la clasificación de los triángulos en base a sus lados y en base a la amplitud de sus ángulos. Eso es lo que ustedes van a hacer como resumen para introducirse al tema de los triángulos. ¿Sí? Y ahí vienen ya los esquemas. Ahora, en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el teorema de Pitágoras. Este teorema es bien importante porque nos ayuda a resolver ejercicios no solamente de matemáticas, también de física y de cálculo. Y el teorema de Pitágoras nos dice que establece que el triángulo rectángulo del cuadrado de la hipotenusa, el lado mayor de longitud del triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, los dos lados menores del triángulo rectángulo, los que conforman el ángulo recto. Si un ángulo rectángulo tiene catetos de longitudes A y B y la medida de la hipotenusa es H, se establece que, y aquí tenemos la formulita, H cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero primero vamos a ver qué son los catetos. Todos los triángulos ya sabemos que tienen sus tres lados, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un ángulo recto, esos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Pueden tener cualquier literal. Pueden tener la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, cualquier literal, ¿sí? Y lo que nos va a basar a nosotros o lo que nos vamos a fijar nosotros para calcular es precisamente en este ángulo. Los dos lados que forman este ángulo se llaman pues catetos y cada uno va a tener diferente literal. La línea que cruza a esos lados es la que se llama hipotenusa. Si ustedes observan, es una línea mucho más grande que la que está formando el cateto B o el cateto A. Entonces, esta línea que se llama hipotenusa es la que corresponde a la literal H para esta fórmula general. Y entonces, nuestra fórmula general para calcular el valor de la hipotenusa cuando no se conoce y nos dan el valor del cateto A y nos dan el valor del cateto B, va a ser igual a H cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. A la hora de estar resolviendo nuestros resultados, ya sabemos que tenemos que quitar la raíz cuadrada de la H cuadrada para tener un valor normal, sin tener ahí exponentes. Y entonces esa formulita se va a transformar. Puede ser que en ocasiones nos den la hipotenusa o nos den el cateto B y no nos den el cateto A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente a despejar. Si ya nos dan la hipotenusa y nos dan el cateto B y nos piden que resolvamos o que determinemos el cateto A, pues entonces A va a ser nuestra incógnita y A la vamos a pasar del lado izquierdo y H la vamos a pasar del lado derecho con sus signos contrarios. Acuérdense que las reglas de los signos nunca las vamos a estar modificando, siempre se van a conservar tal y como están. Y tenemos ahí el primer ejercicio. En los siguientes triángulos rectángulos utilice el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto o la hipotenusa según se ha indicado. Tengo aquí mi triángulo, ¿sí? Y ustedes observan que tenemos aquí un ángulo recto de 90 grados. ¿Por qué lo observamos? Porque sabemos que todo nuestro triángulo vale 180 grados y aquí tenemos 45 y 45, 90. Por lo tanto, este ángulo forzosamente debe de ser de 90 grados. Pero también tenemos otros valores. Tenemos aquí el valor de la hipotenusa, que es igual a 4.24, y tenemos el valor de este cateto que tiene un valor igual a 3. Por lo tanto, aquí lo que nos está faltando conocer es el valor de A. De nuestra fórmula general que vimos en la lámina anterior, sabíamos que H cuadrada era igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, ustedes despejen ahorita el valor de A cuadrada antes de que nosotros sustituyamos valores. ¿Cuánto les quedaría A cuadrada, muchachos?
Perdón, eso no lo escuché. A ver, ¿cuánto les quedaría de la fórmula anterior donde tenemos h cuadrada igual a a cuadrada más b cuadrada? ¿Cuánto les quedaría si despejáramos a cuadrada? ¿Qué les quedaría? Sería, si despejamos A, ¿verdad? Sí, si despejamos a. A cuadrada es igual a B cuadrada menos H cuadrada. A ver, vamos a partir de allí. Miren, hagan de cuenta que tenemos ahí, bueno, me voy a regresar a la formulita, para irnos guiando. Ah, pero la tengo déjenme ver si está en esa página. Miren, aquí es donde tenemos nuestra fórmula. H cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Y esto es importante porque de aquí a ustedes les pueden plantear infinidad de problemas, ¿sí? Porque les pueden dar que conozcan los ángulos, que conozcan el cateto B, el cateto A o la hipotenusa. Entonces, esta H cuadrada nos representa esta hipotenusa, es el lado más largo de nuestro triángulo. La letra A, para nuestro caso, representa el cateto A, que está del lado vertical. ¿Sí? Es esta. Ah, bueno, perdón. Es este, el cateto A. Ahora, si nosotros queremos despejar de esa fórmula para el ejercicio que viene enseguida, la letra A o la literal A, esta de aquí así, ¿sí? Tenemos dos opciones. Como aquí yo tengo B, que está de ese lado, del lado derecho, y yo quiero despejar la letra A, de manera directa yo puedo pasar esta B al otro término de la ecuación. Pero como aquí está sumando, pues se acaba a pasar restando. Y entonces me va a quedar menos B cuadrada más H cuadrada igual a A cuadrada. ¿Sí? Pero para nosotros es más común que nosotros despejemos y que nos quedemos con la literal, que es la incógnita del lado izquierdo y del lado derecho lo demás, aunque sea lo mismo, pero siempre pues, es más sencillo hacerlo de esa manera. ¿Y qué podríamos hacer? Bueno, aquí se los voy a poner nada más que acuérdense que aquí se borra. Ahí lo vamos a colocar. Voy a colocar primero menos b elevado al cuadrado más h, nos va a quedar más h, también elevada al cuadrado, igual a cuadrada. Aquí me equivoqué, aquí es menos. Bueno, te lo voy a poner con el lapicito aquí. Este es menos, ¿eh? Aquí va a ser menos. Y aquí está cuadrado. Aquí también está el cuadrado. Y aquí está también el cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo si yo cambio mis términos. Los que están a la izquierda los paso a la derecha y el que está a la derecha lo paso a la izquierda. ¿Y cómo me quedaría? Bueno, pues entonces me quedaría a cuadrada igual a la h que va a ser al cuadrado menos el valor de b también elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso los voy a colocar. Entonces aquí me quedaría a cuadrada, h cuadrada y b cuadrada. ¿Sí? Y si yo quiero quitar la raíz cuadrada de a cuadrada, perdón, si yo quiero quitar la potencia de a cuadrada, tengo que colocar una raíz cuadrada para poder tener mi literal a sin ningún exponente. Y entonces me quedaría igual a la raíz cuadrada de a cuadrada igual a la raíz cuadrada de h cuadrada menos b cuadrada. ¿Sí? Y eso va a ser igual, ahí se los voy a colocar, a tener aquí a igual a la raíz de h cuadrada menos b al cuadrado. Ahorita se los completo ahí. Entonces aquí dijimos que era al cuadrado, aquí al cuadrado,
Y aquí va a tener nuestra raíz cuadrada. ¿Sí? Así nos quedaría la fórmula. Así como nos piden en ese ejercicio que determinemos A, nos pueden pedir que determinemos B, o bien nos dan los valores de A y nos da el valor de B y nos piden que determinemos H. Pero de esa manera nosotros vamos a hacer nuestros otros ejercicios. A ver si quedó claro cómo pasamos de un término a otro para poder tener el valor de A. Sí, maestra. Sí, muy bien. Entonces nos vamos a pasar a la siguiente página, en donde nos estaban solicitando que encontráramos el valor de A si nos estaban dando el valor de la hipotenusa que era igual a 4.24 y el valor de un cateto que vale 3. Y entonces aplicando la fórmula que teníamos en la lámina anterior, nos va a quedar A va a ser igual a H cuadrada, que en este caso vale 4.24, menos el valor de B elevados al cuadrado, ¿sí? Y como queremos quitarle el exponente A, tenemos que sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Y entonces ahí nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme lo colocamos ahí. Nos quedaría así, A igual a la raíz cuadrada, y lo vamos a poner entre paréntesis para que ustedes no se les olvide que tiene que estar elevado al cuadrado las cantidades que nos estén dando allí. 4.24 es la hipotenusa, menos el valor del cateto que ya nos dan, que tiene valor de 3, también elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahorita se los completo ahí. Entonces, esto va a estar elevado al cuadrado, esto también va a estar elevado al cuadrado, y esto, ya esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Déjenme, así, ¿sí? Y entonces ustedes háganlo ahí en su casa, muchachos, a ver cuánto les da ese resultado. 4.24 elevado al cuadrado menos 9, a ver cuánto les da. Y ya que tengan ahí su calculadora, pues de una vez sacan la raíz cuadrada, a ver qué valor les da. Dice Y que ahí hay que... menos 4.76, maestra. ¿Cuánto les da? Menos 4.70. Miren, el resultado final de la Bueno, raíz. Mm. A ver, lo que pasa es que, miren, ahí 4.24 por 4.24 menos el 3 que está elevado al cuadrado, que vendría siendo 9, les da un total de 8.97, ¿sí? Y la raíz cuadrada de esas cantidades es igual o aproximadamente a 2.97. Por ahí ya tienen ahí redondeado la cantidad igual a 3. A ver, ¿a ustedes qué les da? Parece que aquí es menos, ¿eh? Donde está aquí la plumita, esta parte es menos. Maestra, Sí, a ver, dígame. de 4.24 por 4.24 no da lo que dice usted, da 17.9776. Ah, bueno, 17, sí, menos 9. 8.97. Sí, es lo mismo que nos da. Ahora, sáquele la raíz cuadrada. 2.99 y más decimales. Ok, y entonces ahí les comentaba que aquí ya está aproximado al número entero. Entonces, nada más para que se fijen ahí si les dan alguna respuesta, si está muy pegado al número entero, pues quiere decir que lo están redondeando, y si no, pues el resultado se queda tal y como está, ¿sí? Si no es para seleccionar respuesta, ustedes deberían de colocar el número tal y como les da ahí, a menos que les indique que redondeen, pues entonces redondean. Pero ya cuando estamos en el examen, igual pueden estar redondeados las cantidades si están muy próximas al entero, ¿sí? Bueno, en el siguiente ejercicio, muchachos, que viene ahí, tenemos otro triángulo, pero ahora uno de los ángulos mide 60 grados, que es el que les estoy marcando aquí. Aquí les estoy marcando el ángulo de 60 grados, y el otro ángulo mide 30 grados. Por supuesto, a la hora que nosotros nos pidieran cuánto vale este ángulo, aunque ya aquí ya lo estamos viendo que tiene un valor de 90, acuérdense que 180 menos 60 menos 30, pues les va a dar 90 grados. El ángulo mediría 90 grados.
Para este ejercicio nos piden que determinemos el valor de la H es la hipotenusa, y nos dan el valor que tiene el cateto igual a 2.6 y el otro cateto que tiene un valor igual a 4.5. Ahí de manera directa, pues nosotros aplicamos nuestra formulita general. H cuadrada es igual a cuadrada más B al cuadrado. Como nosotros tenemos que quitar forzosamente este exponente, hay que sacar siempre la raíz cuadrada. Siempre hay que sacar la raíz cuadrada de las sumatorias de estas potencias, de estos números elevados a la potencia, pero primero tenemos que elevarlos a la potencia y luego sumarlos y luego sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Y para nuestro caso, pues 1 vale 2.6, se eleva al cuadrado, se suma al valor que les dé de la potencia de 4.5 elevada al cuadrado. Ya cuando lo sumen, sacan la raíz cuadrada y a ver, comprueben a ver si les da aproximado a 5.2. Sí, maestra, sí da. Bueno, 5.1971 se realidad 5.2. Sí, y es que si lo hicieran a lo mejor en Excel les daría esa cantidad, entonces vaya un poquito por ahí los decimales, pero ustedes ya observaron que es mínimo la diferencia, ¿verdad? Bueno, entonces ahora nos vamos a pasar un poquito más, al siguiente lado, nada más que se nos va a borrar por ahí las indicaciones. Y vemos otro triángulo. Igual, si ustedes observan, nada más cambia la posición del triángulo. Ahora el triángulo recto lo tenemos marcado hacia el lado derecho en la parte inferior. Y también nos están dando el ángulo del ángulo de 33 grados y el ángulo de 57. Igual, en este mismo ejercicio nos pudieron haber pedido que determináramos cuánto vale este ángulo y lo podríamos haber sacado solamente de hacer la sumatoria de estos ángulos, bueno, más bien la diferencia o la sumatoria algebraica de esos ángulos con referencia a 180 grados. Para ese ejercicio nos están pidiendo también que determinemos la hipotenusa. Acuérdense, la hipotenusa es la línea más grande, la que conecta a los dos catetos. Nos dan un cateto que tiene un valor de 4.5 y el otro cateto que tiene un valor de 7, igual que el ejercicio anterior. H es igual a la raíz cuadrada de 4.5 elevada al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Cuando ya hayamos elevado a las potencias las cantidades, entonces sí se suman y se saca la raíz cuadrada. A ver, rectifiquen, a ver si más o menos les da lo mismo. Sí, maestra, eso, 8.32. Sí. Y entonces ya ustedes observaron que están sencillos esos ejercicios. Ahí en la evidencia les piden hacer algo muy parecido a esto, pero aparte vienen algunos problemas precisamente de aplicación. Pero ahí les dan la fórmula del triángulo, les dan la forma del triángulo y solamente es una aplicación. En realidad nada más es como si nos dijeran un enunciado para cada uno de esos ejercicios. Lo único que nos están pidiendo sería la altura o sería la hipotenusa o sería este ancho, ¿sí? Entonces ahí nada más es cuestión de fijarnos en el enunciado, no están complicados, están sencillos y aparte se nos da la figura. Entonces no creo que vayan a tener problemas a la hora de que ustedes empiecen a hacer sus actividades, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta unidad prácticamente es muy diferente a las unidades anteriores. Ya no importa tanto lo que hayamos visto de álgebra, pero en lo de aritmética y más adelante en lo que son las funciones trigonométricas, pues ahí se va a aplicar solamente un poquito, pero bien sencillo, ¿sí? Entonces, nos vamos a pasar de allí al siguiente tema. Les estoy marcando aquí para que ustedes vean solamente lo que se va a contabilizar, ¿sí? Bueno, aquí hay ejercicios de repaso. Esta parte de los triángulos semejantes no los vamos a ver allí. Ya cuando estemos viendo funciones trigonométricas, nada más vamos a hacer un ejercicio para que vean de dónde partimos para sacar los triángulos semejantes. Lo que sí vamos a ver a continuación son las funciones trigonométricas a partir de triángulos rectángulos. Y ahí nos dice que las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo respecto a sus ángulos. Para definir las funciones trigonométricas del ángulo alfa del vértice A, se parte de un triángulo rectángulo arbitrario que contiene a dicho ángulo. En este triángulo se denominarán los lados como hipotenusa, que ya la conocíamos,
es el lado opuesto al ángulo recto, es el de mayor longitud en el triángulo rectángulo, que también ya lo habíamos explicado en la lámina anterior. Cateto opuesto A es el lado opuesto al ángulo de interés. ¿Sí? Cateto adyacente B es el ángulo adyacente al ángulo que se desea determinar. Entonces, cuando nosotros estemos determinando determinado ángulo, nosotros tenemos que fijarnos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si ustedes se fijan aquí, cuando tenemos aquí, o que nos están preguntando con referencia a este ángulo, aquí el vértice A está formando con la línea del C, que está formando el ángulo teta. Aquí en B está formando otro ángulo. Si no nos dan los valores de los ángulos, con estas funciones nosotros también lo podríamos sacar o lo podemos sacar. Y entonces vamos a repasar ahí los valores de los ángulos. Déjenme. Y nos vuelven a remarcar que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es también igual a 180 grados. En consecuencia, en cualquier triángulo rectángulo, los ángulos no rectos se encuentran entre 0 y 90 grados. Y aquí vamos a empezar a utilizar estas medidas. 0 y pi sobre 2 radianes. Los vamos a ir considerando porque los vamos a estar utilizando. Las definiciones que se dan a continuación definen la función trigonométrica para ángulos dentro de ese rango. Y empezamos a ver cuál es la función seno. El seno de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si ustedes observan aquí en la laminita, el ángulo que está haciendo referencia es este ángulo, el ángulo teta, así se llama la letra griega teta. Y en referencia a este ángulo, nosotros tenemos un cateto adyacente, que es el que forma el ángulo de dicho ángulo, este es el cateto adyacente, y el que está enfrente de él es el cateto opuesto. Y esta fórmula siempre son iguales. El seno de un ángulo siempre va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y aquí nos dan los valores. Y entonces cuando ya tengamos estos valores, nos van a quedar aquí algunos numeritos, algunos decimales, y entonces con la calculadora vamos a poder sacar el valor del ángulo. También se puede sacar en función de pi o de radianes, pero nosotros lo vamos a sacar con la calculadora y hay una tablita que se refiere a los radianes que también la podrán utilizar. Ya será cuestión de ustedes cómo lo quieran ir transformando a radianes o a pi o a grados. ¿Sí? La siguiente función que vamos a ver es la del coseno. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Yo aquí tengo también mi ángulo teta, es el mismo ángulo que estamos considerando. Pero ahora el coseno se refiere al cateto adyacente, este lado que tengo aquí entre la hipotenusa, ¿sí? Y esa es la diferencia, fíjense. El seno es el cateto opuesto y el coseno es el cateto adyacente. Cuando nosotros hagamos esa diferencia, también nos van a dar aquí unos decimales o nos va a dar a lo mejor un número entero, o dependiendo de los valores que nosotros tengamos, pueda ser un ángulo que no sea completamente recto y que a lo mejor nos dé un valor mayor de 1. Habría que revisarlo, porque acuérdense que la hipotenusa siempre es mayor, entonces aquí nos debe de dar decimales, ¿sí? Porque los lados adyacentes y los lados opuestos siempre van a ser más pequeños que la hipotenusa. Entonces, al dividir un número más pequeño entre uno más grande, pues siempre nos van a dar decimales. Y esos decimales los vamos a calcular en la calculadora. Los vamos a ver en la función de la calculadora. Tenemos otra función, que es la tangente. La tangente de un ángulo es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Igual, cateto opuesto se divide entre el cateto adyacente y va a ser igual a A sobre B. Y por último, la cotangente de un ángulo es la relación entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? Y ahí tenemos la relación B sobre A. La otra función trigonométrica es la secante. Y ahí vamos a tener que la hipotenusa se divide entre el cateto adyacente. Aquí sí nos van a dar números enteros. H entre B. Y la cosecante es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y entonces, con todas estas funciones, nos pueden dar 1, 2 o solamente 2 ángulos o solamente un cateto y un ángulo. Y nosotros podríamos calcular
todas las demás funciones en función de los valores que nosotros ya conozcamos del ángulo. Y es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, ¿sí? Entonces, estas funciones también deben de traerlas en un formulario para que se les facilite, primero, ver de dónde salen, y en segundo, que se vayan familiarizando con esas funciones para el examen, para que las tengan allá a la mano. Está más sencillo, ¿verdad? No sé, mis demás. Maestra, es que cuando usted lo explica parece tan fácil, pero uno lo puede leer y releer y no le entiende nada. No, es porque tenemos poco tiempo. La verdad, yo creo que si tuviera un poquito más espacio sería un poquito más diferente, pero bueno, nos vamos acostumbrando también a estar sobre el reloj, sobre los tiempos. Pero es eso, nada más es eso, que estamos un poquito cortos de tiempo y entonces ustedes tienen que avanzarle lo más que puedan. Por eso a veces se les dificulta un poquito, pero es cuestión también de práctica y de irnos haciendo a los espacios de lectura, ¿eh? Así empezamos todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues de mi parte sería todo. Entonces, en la siguiente sesión, ahí les pido de favor que vean la liga del miércoles porque va a ser la continuación de esto. ¿Sí? Correcto. Muy La bien. del viernes serían nada más lo que son las transformaciones de los grados y radianes. Y ya estarían listos para que empiecen a hacer sus actividades y presentar examen el domingo, primero Dios. Muy bien, maestra. ¿El domingo podemos presentar el examen a cualquier hora? Sí, a cualquier hora, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque acuérdense que tienen que dejar un poquito de tolerancia de tiempo para que no se les vaya a cerrar la plataforma. Uh-huh. ¿Sí? Correcto, maestra. Bueno, pues entonces de mi parte sería todo. Nos saludamos por aquí el miércoles y ahí de todas maneras estamos en comunicación. Que tengan buena noche, muchas gracias. Gracias. Igualmente, maestra. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches a ustedes.